Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que Jake, el hijo de Alec Mason, tiene que luchar para proteger a la facción roja 25 años después de la revolución iniciada por su padre. Así que hoy veremos. Facción roja. Orígenes. La historia comienza con un hombre llamado Alec Mason que se encuentra en un bar en Marte mientras escucha un programa, el cual menciona que hace 25 años, Marte se convirtió en un planeta libre. Entonces el FDT gobernó ese lugar, pero tiempo después, surgió un grupo de rebeldes llamado la Facción Roja, la cual estaba liderada por Alec Mason. Entonces se aliaron con los Marauders, aunque pronto sufrirían la traición de ellos al haber acabado con la esposa de Alec, pero de todos modos consiguieron ganar la guerra, logrando que el FDT abandone Marte. Al terminar de haber escuchado las noticias, un hombre le invita a Alec un trago, pero él se molesta, de modo que comienza una pelea en el bar. Entonces Alec sale del lugar, pero los hombres del bar lo alcanzan para empezar a golpearlo, y de pronto, llega Jake Mason, el hijo de Alec, para detener a su padre por alterar el orden público. Al día siguiente, Ben se encuentra discutiendo con Tess sobre su trabajo en el edificio de la Facción Roja. Entonces llega Jake al lugar, así que Ben le pregunta si es difícil olvidar que es el hijo de Alec, para luego mencionarle que logró hacer que el bar no levantara una denuncia contra su padre. Más tarde, Jake se dirige a la celda de su padre para liberarlo, y luego se dirigen a casa de Alec. Entonces comienzan a conversar sobre su pasado, así que Jake observa una antigua foto de su familia, por lo que comienza a tener recuerdos de cuando su madre seguía con vida, haciendo que Jake se sienta triste para luego retirarse. Por la tarde, Ben y los demás discuten sobre una nave de la FDT llamada Hydra que explotaron cuando se dio la revolución entre ellos, pero el fuselaje de la máquina sobrevivió, por lo que planean llegar a ella en 18 horas. Entonces le ordena a Jake que se dirija a la zona de caída del fuselaje, la cual se encuentra cerca del territorio de los Marauders, junto a su equipo para recuperar la tecnología salvable de la FDT. Durante el viaje, Jake le menciona a los pilotos que tengan cuidado para que ningún Marauder los vea. Jake se dirige a los asientos de atrás para hacerle compañía a Tess, así que ella le pide que le cuente sobre su familia para que pueda distraerse de las turbulencias del viaje, para luego mencionarle que debió ser vergonzoso haber arrestado a su padre, a lo que Jake le responde que ahora ya sabe por qué siempre la ve sola en los comedores, haciendo que Tess se enfade. Minutos después, la nave comienza a fallar, entonces Tess escucha un ruido extraño, así que Jake le explica que es un anómalo, y pronto, pierden el control de la nave, por lo que empiezan a desplomarse. Entonces Jake intenta arreglar el problema y lo consigue, haciendo que la nave vuelva a estar estable. Después de las turbulencias, uno de los hombres que viaja en la nave menciona que los anómalos son criaturas que hacen explotar las cosas. Momentos después, el piloto le pide a Jake que le indique en dónde debe aterrizar, y al bajar de la nave, Jake les dice que deben hacer grupos de 2, además de indicarles que deben avisarles si llegan a ver a Marauder. Empiezan a explorar el territorio, de modo que se adentran al fuselaje de la nave FDT, por lo que Tess les menciona que todo el lugar tiene microfisuras causadas por haber estado abandonado tanto tiempo, por lo que no cree que sea posible que haya tecnología que pueda ser salvable, pero de pronto, Tess observa un cuerpo, de modo que se asusta, así que le pide a Jake que vuelvan a la nave, pero él le menciona que debe tranquilizarse, ya que la necesita para la misión. Al mismo tiempo, el otro grupo de soldados se encuentran con varios cuerpos sin vida, por lo que se percatan de que son Marauders. Volviendo con Jake, continúan con su camino, pero al dar unos pasos más, se percatan de la presencia de unos soldados vestidos de blanco, así que él comienza a recordar la vez en que ellos eliminaron a su madre, además de haberse llevado a su hermana Lyra. Tess le pregunta si son Marauders, pero Jake le dice que no. Jake decide seguirlos, entonces logra derribar a uno de ellos, pero al quitarle la máscara, se da cuenta de que era su hermana, por lo que segundos después, ella huye para regresar con su grupo. Más tarde, al volver a su base, Jake se dirige con Ben para informarle sobre lo que ocurrió en aquel lugar, pero pronto observan la discusión entre Ludlum y la matriarca de los Marauders, ya que ella le reclama por el hecho de que un grupo de hombres vestidos de blanco acabaron con su gente, por lo que le informa que, de ahora en adelante, cualquier persona que realice una incursión en su territorio o cerca de este, será ejecutada. Momentos después, Jake le explica a Ben que la matriarca tiene razón, ya que ellos vieron a ese grupo de hombres en el fuselaje y que además, Lyra estaba con ellos. Más tarde, Jake se dirige al bar y segundos después, su padre se acerca para conversar con él, así que Alec le menciona a su hijo que también vio a Lyra,
ya que el otro día observó a una joven que tenía su sonrisa, pero creyó que era su imaginación, y le explica que seguramente la chica que vio cerca del fuselaje no era ella. Por la tarde, Tess se dirige con Jake para conversar, así que le dice que tienen que volver a hacer otro viaje para examinar más a fondo el fuselaje, ya que esa nave tiene tecnología valiosa, pero él le explica que no hay razones para regresar a ese lugar. Entonces Tess le menciona que si van, él podría volver a Lyra, de modo que Jake acepta. En el camino, Jake le muestra a Tess una ciudad llamada Hind Lane, la cual está liderada por un hombre llamado Macaulay, quien es amigo suyo, y segundos después, Jake eyecta el asiento de Tess, mientras él sigue su camino para poder llegar a su destino. Mientras tanto, Alex se dirige con Ben para preguntarle por qué no detuvo a Jake para que no fuera a buscar a su hermana, a lo que él le responde que de todos modos no le habría hecho caso, pero luego le menciona que aún tienen tiempo para ir por Jake antes de que entre al territorio de los Marauder. Alex le pregunta a Ben si cree que Jake en realidad vio a Lyra, a lo que él le responde que es probable, ya que estaba con los soldados que tenían la misma vestimenta de aquellos hombres que habían acabado con su madre, pero Alex le menciona que esos soldados vestidos de blanco no existen, debido a que los verdaderos culpables del fallecimiento de su esposa fueron los Marauder, porque ellos consideraban que era una traicionera al casarse con un hombre de otra legión. Por otro lado, Jake se encuentra en una tienda de acampar, mientras observa las fotos de su hermana, pero de repente, 2 Marauders aparecen en el lugar, por lo que lo amenazan con eliminarlo. Entonces Jake consigue activar una bomba que tenía uno de ellos, de modo que le pide que bajen sus armas si no quieren volar en pedazos. Ellos ceden, pero pronto intentan agredirlo nuevamente, por lo que Jake les recuerda que los Marauder tienen un juramento en el que no pueden herir a alguien que les haya salvado la vida. De modo que, al haber desactivado la bomba, no deben hacerle daño. Los Marauder conversan con Jake, entonces Corvallis le menciona que les halaga que una persona de otra facción conozca de su cultura, por lo que Jake le explica que lo aprendió de su madre, ya que ella era una Marauder. Más tarde se reúnen alrededor de una fogata, así que Leo saca un iPod, por lo que Jake le pregunta qué es, a lo que él le responde que es un regalo que le dio su madre antes de que falleciera. Entonces Jake le explica que su madre tampoco está viva, pero Leo le dice que su madre es una traidora. Jake y Corvallis conversan, así que el Marauder le pregunta por qué se encuentra en ese lugar, a lo que Jake le responde que necesita llegar a Asimov, para luego preguntarle si alguna vez se ha topado con unos soldados vestidos de blanco. Pero Corvallis le dice que nunca los ha visto. Jake le explica que necesita encontrar a esos soldados, ya que se llevaron a su hermana, entonces Corvallis se ofrece para llevarlo a Asimov. Al día siguiente se dirigen a la ciudad de Asimov, pero pronto, Leo sigue a una chica para irse con ella. Mientras tanto, Jake merodea por la ciudad, así que le pide a un hombre un vaso de agua, para luego sentarse en una mesa llena de Marauders, los cuales se retiran en el momento en el que Jake llega. Segundos después, Tess llega al lugar para amenazar a Jake con un arma por haberla dejado varada en un lugar desconocido, pero Jake le quita la pistola. Ambos conversan, entonces Tess le menciona que descubrió que, el día en que fueron al fuselaje, los soldados de blanco se llevaron un fuego artificial, el cual sirve como energía para las armas, por lo que ahora deben seguirlos para poder investigar qué es lo que están tramando. Volviendo con Leo, la chica le pregunta si ha estado con una mujer antes, a lo que él le responde que sí, para luego besarla, pero segundos después, Leo se desmaya, entonces la chica le ordena a un grupo de hombres que se lo lleven, y de pronto, llega Corvallis para detenerlos. Por otro lado, el hombre que dirige a Asimov llega al lugar para sentarse junto a Jake, así que él le pregunta si ha visto a unos soldados de blanco, a lo que el hombre le responde que sí, ya que recientemente hizo negocios con ellos. Jake le pide al hombre que le venda un rastreador para poder localizar a los soldados, pero al ver que pide una gran suma de dinero, saca su pistola para amenazarlo. Entonces todas las personas del lugar sacan sus armas en contra de Jake, por lo que él decide retirarse. Jake se enfada al no poder conseguir el rastreador, pero Tess le menciona que no debe preocuparse, ya que pudo clonar el código del dispositivo para poder utilizarlo como si fuera un auténtico localizador. Jake y Tess siguen con su camino, hasta que se topan con Corvallis, quien se encuentra luchando con unos hombres. Entonces Jake le dispara a uno de ellos, por lo que Leo le agradece por haberlo salvado. Más tarde, Jake le dice a Corvallis que los soldados se encuentran en el cráter Madl, pero Corvallis le menciona que el cráter está lleno de anomalías, por lo que le sugiere que tenga cuidado cuando llegue a ese lugar. Al mismo tiempo, Alex se comunica con la matriarca para pedirle que no le haga nada a Jake por haber entrado al territorio de los Marauder.
pero ella le explica que no puede hacer nada al respecto. Por la tarde, Jake y Tess llegan al cráter y encuentran la guarida de los soldados de blanco, así que él le pide a Tess que se quede en ese lugar para que lo ayude a hackear el lugar. Jake entra a la base, entonces encuentra a Lyra, pero Hal los descubre, así que el hombre llama al sargento, pero ella le menciona que el chico al que derribó podría ser su hermano. Encierran a Jake en una celda y en ella se encuentra a Tess. Mientras tanto, el sargento llega al lugar, así que Hal le menciona que el intruso al que encontraron es el hermano de Lyra, entonces ella le pide una explicación al sargento, ya que él le había dicho que Jake había fallecido cuando se la llevaron, por lo que el sargento le cuenta una historia falsa, aunque Lyra decide creerle. Lyra se retira, entonces el sargento le cuenta a Hal que, en realidad, raptaron a Lyra cuando era pequeña para que perteneciera a su facción. Volviendo con Jake y Tess, ambos conversan, pero minutos después, Lyra abre la puerta para hablar con su hermano, así que le reclama por no haberla buscado, a lo que él le responde que trataron de encontrarla por años pero no lo consiguieron, entonces ella se enfada para luego volver a cerrar la puerta. En el pasillo, Hal le dice a Lyra que el hecho de que aún tenga a su familia viva es difícil de procesar, pero ella le menciona que el único que le importa es él, para luego besarlo. Más tarde, Jake piensa en un plan para salir de la celda, así que le pide a Tess que se quite la camiseta para que distraiga a la guardia, por lo que deciden hacerlo y lo consiguen. Momentos después, Lyra y los soldados encuentran a Jake junto a Tess, pero al dar unos pasos más, Corvallis y Leo aparecen, por lo que comienzan a luchar. Siguen con la pelea, pero uno de los soldados le dispara a Tess, por lo que deciden escapar del lugar en una nave. Lyra le informa al sargento que Jake y los demás lograron escapar, entonces Hal decide activar el fuego artificial. Jake sigue conduciendo la nave, pero de pronto, un cañón electromagnético llamado acorazado sale de la Tierra, el cual planean accionar en contra de la ciudad de la facción roja, por lo que Jake se percata que para eso utilizaron el fuego artificial que se habían llevado del fuselaje. Al mismo tiempo, Lyra observa el caos creado por el acorazado, por lo que comienza a recordar a su familia. Jake y los demás se dirigen a la ciudad de la facción roja para advertirles sobre el ataque de los soldados de blanco, pero al llegar, se percatan de que es demasiado tarde. Bajan de la nave, entonces se encuentran a Ludlum y a la matriarca discutiendo, así que ella les menciona que los Marauder no los atacaron, por lo que Jake le da la razón, para luego explicarle que fue la facción FDT, pero la matriarca le dice que eso es imposible, ya que después de la revolución, echaron a esa facción de Marte, de modo que comienza a culparlo del ataque que acaban de sufrir. Ludlum le ordena a sus hombres que preparen un ataque contra los Marauder, pero Jake le pide que no lo haga, ya que todo es un malentendido. Entonces Ludlum arresta a Jake y a los demás. Los llevan a una celda, así que Jake se encuentra con su padre, por lo que su hijo le pide que hable con Ludlum para que detengan el ataque, ya que la facción roja está a punto de atacar a los Marauder por un malentendido creado por los sobrevivientes de la facción FDT, para luego decirle que encontró a Lyra. Alec no le cree, de modo que Jake se enfada. Siguen discutiendo, mientras Leo consigue abrir la jaula, así que escapan, pero Jake regresa para liberar a su padre. Se dirigen a la nave, mientras discuten el plan en el que irán por Lyra al acorazado. En el camino consiguen encontrar al acorazado, entonces Jake le pide a su padre que le dé 10 minutos para poder encontrar a Lyra, y cuando ese tiempo pase, debe accionar los misiles para volar al acorazado. Mientras tanto, los soldados de blanco preparan un ataque para los Marauder, pero de pronto observan a Jake junto a los demás por los pasillos del lugar. Al mismo tiempo, Lyra se encuentra viendo las fotos de su familia, por lo que decide salir de su habitación, pero pronto llega el sargento y la golpea por haber dejado que su hermano volviera. Minutos después, llega Jake al lugar, así que comienza a luchar contra el sargento, mientras Corvallis y Leo se encargan de los soldados de blanco. Jake y el sargento continúan luchando, entonces Lyra interviene para ayudar a su hermano, de modo que consiguen derrotarlo. Los hermanos huyen del lugar, pero de repente aparece Hal para detenerlos, así que le ordena a Lyra que se aleje de Jake, pero ella se niega, para luego pedirle que los acompañe. Entonces él le cuenta todas las cosas que iban a hacer juntos. Al ver que Hal no los acompañará, Jake y Lyra deciden retirarse. En el camino se topan con Corvallis y Leo, de modo que se dirigen a la nave. Entonces Jake le ordena a su padre que se alejen a una distancia segura para que puedan activar los misiles y así destruir el acorazado. Se alejan del lugar, pero se percatan de que los están atacando, por lo que los enemigos consiguen darle a la nave, haciendo que se desplome.
Al aterrizar, Alex se dirige con su hija para hablar con ella, pero de pronto, notan que el acorazado está a punto de disparar, así que Tess se comunica con Jake para decirle que pueden detenerlo convirtiendo su nave en una bomba, por lo que deciden hacerlo, pero Jake se percata de que su padre tomó la nave para llevar a cabo el plan y sacrificarse por ellos. En la nave, Alec le agradece a su hijo por haber rescatado a Lyra, para luego estrellarse contra el acorazado, haciendo que éste explote, logrando salvar a todos. Más tarde, los Marauders y la facción roja se reúnen y Jake les propone fundar una nueva legión en la que se fusionen a los Marauder y a la facción roja, pero la matriarca no está segura de que eso funcione. Entonces Leo le dice que él quiere que esa nueva facción se lleve a cabo, para luego revelar que la matriarca es su madre, por lo que ella termina aceptando. Más tarde, Jake lleva a su hermana a su antigua casa, y ella encuentra el oso de peluche que usaba cuando era una niña, así que lo toma mientras su hermano la observa. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.